Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Germandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, gracias. Estamos muy bien, contentos. Bueno, hoy estamos muy contentos y agradecidos, sobre todo con el Padre Celestial. Muy bien por acá. ¿Cómo estás tú, Jorge? Todo muy bien, Germandiel. Pues agradecidos realmente, como tú dices, agradecidos por un día más de vida, una oportunidad más que tenemos. Si nos ponemos en un paralelo, creo que hay mucha gente que no pudo abrir los ojos en esta mañana, mucha gente que no tiene la libertad de estar, de poder hablar, de poder ver, de poder escuchar, mucha gente que está de pronto en un estado de coma y nosotros tenemos esa posibilidad y realmente no la valoramos, pero pues entendamos que estos son espacios, son oportunidades que el Padre nos da en su inmensa misericordia para que nos podamos alinear con ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén, amén, así es. Muy cierto, Jorge. De verdad, pues que pienso que el principal motivo, pues, de nosotros estar, pues, agradecidos con el Padre es eso. Estamos vivos, que respiramos y que, pues, estamos haciendo su voluntad, ¿verdad? Y que podemos respirar, tenemos propósito, ¿verdad? Cuando muchas otras personas pues están batallando en diferentes áreas de su vida, pero bueno, el Padre es bueno, el Padre tiene el control de todo eso, es lo importante. Muchas bendiciones a todos, amada familia, bienvenidos a todos. Hoy hablaremos, el tema a llevar a cabo es gratitud. Gratitud es el tema a llevar a cabo por parte del Padre Celestial. Ese fue el tema que nuestro Dios, el Dios de lo imposible, amigos, amados hermanos, decidió que lleváramos a cabo, ¿sí? La palabra gratitud, ¿sí? Ese es el tema. Cuando hablamos de gratitud, pues hacemos referencia a agradecimiento, ¿verdad? A ser agradecidos. So, y investigando eso, vemos que en el hebreo la palabra gratitud es la palabra yadak, ¿verdad? Yadak, ¿qué significa eso? Dar gracias y alabanza, ¿verdad? Entonces, qué importante es nosotros ser agradecidos. Es en todo tiempo, amado hermano, dar alabanza. Eh, Recordemos que el Padre Celestial, nuestro Dios, nos hizo para darle a Él siempre alabanza, siempre adoración. Nosotros fuimos creados para eso, ¿verdad? Para darle a Él alabanza, para darle a Él adoración. Por eso vemos que tenemos la música, ¿sí? Pero ¿cómo estamos o de qué manera estamos nosotros aprovechando la música? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Sí? Para crear y propiciar esas atmósferas de gloria. Recordemos que Dios se manifiesta, ¿verdad? En donde Él ha encontrado una atmósfera. La voluntad de Dios es manifestarse a nuestras vidas, pero cómo nosotros estamos propiciando esa atmósfera para que Él se manifieste. Esa es la voluntad de Él, amado hermano, siempre hablarnos, siempre bendecirnos, siempre querer manifestarse a nuestras vidas, pero requiere so, digamos, un espacio, ¿verdad? Una zona, una atmósfera para que Él se manifieste, pero Él siempre quiere manifestarse, amado hermano. Entonces, vemos que en nuestra sociedad nosotros tenemos la música, pero ¿qué estamos escuchando? ¿De qué nosotros nos estamos llenando y nutriendo para ser esos portavoces de nuestro Dios? Sí, no criticamos ni jugamos a nadie, pero le doy un punto de vista de lo que es la música, ¿sí? Nosotros escuchamos música, alabanza, adoración, pero es para eso. Yo particularmente la escucho, ¿verdad? Pero es para eso, para propiciar una atmósfera, para que Él se manifieste. Y por eso la palabra en hebreo, yadak, es eso, ¿sí? Es dar gracias, es dar alabanza a Él. Él nos creó para eso, para que en cualquier momento, a todo momento, a las 24 horas, en cualquier circunstancia, demos alabanza a Él y demos agradecimiento, amado hermano. En todo tiempo nosotros debemos ser agradecidos, ¿verdad? Sea lo que estemos enfrentando, sea lo que sea que estemos viendo en lo natural, lo que el Padre nos demanda
es a ser agradecidos. Y por eso hoy quiere que hablemos acerca de eso, ¿sí? Y vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, en donde él nos dice eso, dad gracias en todo, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él nos dice allí en Tesalonicenses, en la primera carta, en la primera Tesalonicenses, que demos gracias, ¿verdad? En todo, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces eh, vamos a ver la voluntad de Dios como que no nos parece o no la vamos a entender, ¿sí? Nos parece incomprensible, pero Él nos dice que demos gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Esa es la voluntad de Él y la voluntad de nuestro Padre Celestial es agradable, es buena y perfecta. Y pues para muchos de nosotros muchas veces decimos, pero si la voluntad del Padre es buena y es agradable y es perfecta, lo que yo estoy viendo no parece bueno. Todo lo que obra en nuestras vidas es para bien, ¿sí? Por eso, sea lo que sea que estemos viendo en lo natural, el Padre muchas veces lo permite en nosotros, ¿verdad? Pero es para eso, para que le demos alabanza, porque del otro lado tenemos la victoria, amado hermano, ¿sí? Del otro lado tenemos la victoria. Y vemos el caso de Job, ¿sí? Un hombre que era, dice la palabra de Dios, que era un hombre recto delante de Dios, era un hombre justo. Sin embargo, meditaba en eso este fin de semana, como él pasó por tantas cosas difíciles, digámoslo así. En un momento de su vida pasó por enfermedad, tuvo pérdida, tuvo cosas terribles en su vida, pero el Padre Celestial solo lo permitió, ¿verdad? El Padre estaba viendo, ¿sí? El Padre no que estaba haciendo malo con Job, él lo estaba viendo, él estaba viendo lo que estaba sucediendo con Job, él lo permitió, pero ¿era para qué? Sí, para glorificarse en la vida de Job. Muchas veces el Padre, para que se glorifique en nuestra vida, va a tener que permitir algunas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros veamos la mano de Él, ¿sí? Porque Él se glorifica, ¿sí? Allí en los imposibles, por eso es este espacio, para darle a entender a las personas que aquellas cosas en las que nos parece imposible, es ahí donde Él se va a glorificar, amado hermano, ¿sí? Él no se puede manifestar en algo, si Él no tiene una situación, una circunstancia, ¿cómo se va a manifestar? ¿Sí? Y por eso vemos que Job pasó por todo eso, pero el Padre se glorificó en él, ¿verdad? Lo sanó a la final, sí, aquella enfermedad era terrible para aquellos tiempos, sí, y él tuvo pérdidas, ¿verdad? Incluso su propia esposa, muchos conocemos esa historia. Vino y le dijo, pues, oye, todo lo que tú estás pasando, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero es mejor que tú maldigas a Dios y te mates. Eso fue lo que le dijo la esposa, ¿sí? Y sin embargo, aquel hombre no. Él sabía de dónde había venido todo lo que Dios le había dado, la bendición, su sanidad, todo. Y él dijo, yo sé que mi redentor vive. Así que, amado hermano, yo le digo en esta hora, que usted recite esas palabras que recitó Job. Yo sé que que mi redentor vive. Y yo particularmente lo he dicho también muchas veces. ¿Sí? No crea que aquí los hombres que hablamos o los ministros o no pasamos por cosas o circunstancias, sí, pero confiamos en nuestro Padre Celestial. Y yo también he recitado muchas veces esas palabras. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque vea lo que vea en lo natural, yo puedo decir esas palabras porque sé quién fue el que me salvó, quién es el que me ha dado sanidad, quién es el que me ha dado bendición y sé que Él no se ha olvidado de mí. Así que, amado hermano, sea lo que usted esté pasando, yo no sé. Pero es momento para darle alabanza a nuestro Dios. Es momento para darle selladak a nuestro Dios, para que seamos agradecidos, ¿sí? Para que tengamos gratitud para con Él, porque Él nos demanda eso, que en todo tiempo seamos agradecidos, no importa lo que estemos pasando. Como le decía, van a haber cosas, situaciones que el Padre, nuestro Dios, las va a permitir, pero ¿para qué? Eso no es que sea un Dios malo, no, es para glorificarse el amado hermano, ¿sí? Créame que usted lo va a entender más adelante, ¿sí? Lo que no entendemos muchas veces nosotros
en el presente, en el futuro lo vamos a entender. ¿Sí? El Padre sabe lo que hace y por eso la palabra es clara y es tan precisa y es tan específica. Y Él no se equivoca cuando nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Amado hermano, sí. Y recordaba, pues también meditaba como unas palabras de un ministro que él decía, pues que tengamos cuidado, si no está pasando nada en nuestra vida, es decir, si no estamos teniendo ataques, si, si todo está bien, color de rosa, bueno, esa es la voluntad del Padre, que vivamos en esa plenitud, pero muchas veces si vamos a tener que ver cómo el enemigo se quiere levantar o ataques o cosas, pero estamos firmes en él. Por eso esta persona decía, tengamos cuidado si no estamos teniendo ataques, si todo va bien, oiga, porque a los hijos de Dios siempre va a querer el enemigo levantarse, pero confiamos en él, ¿sí? Muchas veces el enemigo se arremete con nosotros, contra nosotros, wow, muy fuerte, pero nosotros debemos ser agradecidos, amado hermano, porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias, ¿sí? Dar alabanza, ¿sí? Dar alabanza, ¿sí? En vez de quejarnos ante nuestro Dios, ¿verdad? Darle alabanza, dar gracias en todo tiempo, porque no es que Él es un Dios malo, no, no, sino que Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está permitiendo, Él sabe y Él ha dicho que se va a glorificar en nuestra vida, amado hermano. Y pues debemos entonces estar siempre gozosos, amado hermano. Estar siempre gozosos, como lo dice la palabra en Santiago, so, capítulo, Santiago capítulo 1 verso 2 dice, hermanos míos, eh, Santiago capítulo 1 verso del 2 al 4, ¿sí? Ujú. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Santiago, Dios hablando allí a través de Santiago, nos dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en vuestras pruebas, amado hermano, como le decía, vamos a enfrentar pruebas, sí, claro que sí, sí, estando en Cristo Jesús vamos a enfrentar dificultades, sí, si la palabra nos dice eso que en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Por eso Él nos demanda por encima de todo a tener gratitud, y ya vimos que la gratitud, ¿verdad? A dar gracias, ¿sí? Y recordamos hombres de una gran fe como fue Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, aquel hijo que tanto había anhelado, y luego Dios, ¿verdad? En una prueba de fe, le dice que le sacrifique a su hijo. La razón era para qué, para probar la fe de Abraham, ¿verdad? Era una prueba de fe. Sin embargo, Abraham fue obediente y fue allí a sacrificar a su hijo. Usted se imagina eso, amado hermano. Pero Dios no le quitó a su hijo, no. Dios nunca fue malo con Abraham, solo estaba so, probando la fe de Abraham. Cuando él lo fue a sacrificar, dice que a la final Abraham sacrificó fue un cordero, que Dios proveyó, pero nunca sacrificó su hijo. Amado hermano, entonces, ¿qué damos a entender? ¿O qué Dios nos da a entender que muchas veces va a probar nuestra fe? Sí, claro que sí, sí. Y hay algo, hay un propósito allí en esas pruebas, hay un propósito celestial en los procesos, hay un propósito en los desiertos. Dios sabe lo que hace, amado hermano, aunque muchas veces es fuerte, pero estamos agarrados de nuestro Dios, aunque muchas veces no entendemos, so, pero Dios nos manda a que seamos agradecidos, amado hermano, ¿sí? Porque después usted lo va a entender, ¿sí? Yo lo he experimentado, muchas cosas, ¿verdad? Pero pudiera testificarle. Pero después de todo eso, so, eh, lo que Dios me ha demandado es gratitud. Y eso es lo que le he dado, alabanza en vez de queja. Hay cosas que no entendemos, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que entender es que Dios está con nosotros. Y yo le había hablado eso en el segmento pasado, que este era un mes, en donde iba a ver, íbamos a ver la mano de Dios, sí, pero también íbamos a tener que batallar, ¿verdad? Y que el enemigo nos iba a querer desenfocar y distorsionar
de lo que Dios había hablado. Y está pasando, amado hermano, pues he recibido mensajes, llamadas de varios hermanos, ¿sí? Que están allí bregando en batalla, producto de lo que el Padre ya había hablado. No lo dije yo, es el Padre, que Él dijo, pues que el enemigo nos iba a querer distorsionar, desenfocar de nuestra fe, querer alejarnos de lo que Dios había dicho. Pero si usted se mantiene firme en Él, usted va a experimentar lo que Dios dijo, ¿sí? Él es un Dios bueno, amado hermano. Todo lo que pasa en nuestra vida es para bien, ¿verdad? Él nos está refinando, Él nos está haciendo hombres diferentes, personas diferentes, y de esas cosas que nosotros pasamos, ¿verdad? Que el Padre nos dice, ten gratitud, ¿verdad? Sea agradecido, vamos a testificar, ¿sí? Esa es la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Eh, Después de esos procesos, pruebas, desiertos, vamos a testificar de la voluntad y de que vimos al Dios de lo imposible. No importa, amado hermano, lo difícil que se vea, yo lo que sí sé, no importa lo imposible. He visto cómo personas con posibilidades mínimas, Dios hace algo tremendo, amado hermano. No importa lo imposible que se vea, no importa cuánta posibilidad le haya dado a usted un médico, un diagnóstico, eso no importa. Confiamos en respetamos a los médicos, sí, pero por encima de todo, creemos y confiamos en nuestro Dios, ¿sí? Eso es lo importante. No importa lo mínimo que sea la probabilidad, yo lo que sí sé es que he visto a Dios haciendo cosas imposibles, a Dios levantando personas de donde menos pensaban que lo iban a levantar, a Dios prosperando, a Dios abriendo puertas, a Dios sanando, a Dios haciendo milagros. Producto de que muchas veces, amado hermano, de la gratitud, de que en vez de quejarnos, damos gracias a Él. Porque la gratitud produce una atmósfera para que Él diga y se manifieste a nuestra vida. ¿Qué, qué, ¿qué es qué es lo que Dios nos demanda? Eso, gratitud, no importa lo que estemos pasando, porque Él dice, mi hijo está dándome allí alabanza, Él lo está viendo, sí, mi hijo no se está quejando, mi hijo está confiando y sabe quién ha creído y Él se va a manifestar. Tarde que temprano usted levantará la bandera de victoria, tarde que temprano usted y yo testificaremos una vez más de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que recordemos, demos alabanza en vez de queja, ¿sí? Demos alabanza y seamos fiel, amado hermano, fiel en todo tiempo. Mateo, so, capítulo 25 verso 23, amado hermano. Mateo 25 verso 23. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El Señor le estaba diciendo, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Muchas veces Dios, como le decía, Dios nos prueba en lo poco, Dios nos prueba, eso nos tiene en algún lugar, ¿sí? A ver qué hacemos nosotros, a ver si nos quejamos. A veces estamos inconformes, amado hermano, de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, porque a veces tenemos sueños, cosas, y lo que estamos viendo no es lo que queremos muchas veces, ¿verdad? Pero Dios nos prueba en eso que parece para nosotros poco, pero si nos ponemos a reflexionar, todo lo que nos ha dado es mucho, pero muchas veces nos quejamos y decimos, pero Señor, esto es poco. Sí, esto no es lo que, pero Él nos prueba allí, cuando le dijo allí, bien has sido fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y eso aplica en todas las áreas, ¿verdad? En los ministerios, Dios antes de dar esos grandes ministerios nos prueba muchas veces en lo poco, ¿verdad? Muchas veces que pasamos por tanta cosa, eh, no nos toman en cuenta muchas cosas, que en lo poco Él nos está probando, pero después nos lleva a ese lugar espacioso, pero nos prueba, amado hermano, prueba nuestro corazón, prueba nuestras actitudes, prueba que sale de nuestra palabra, prueba si hemos sido
agradecidos con Él, ¿verdad? Y esto de, usted dirá, pero amado hermano, amigo, pastor, evangelista, bueno, no es fácil. ¿Cómo usted me va a decir que yo sea agradecido si estoy pasando y viviendo esto? Como le decía, no importa lo que usted esté pasando, Dios nos demanda ser agradecidos. No tenemos, muchas veces no vamos a ser agradecidos cuando estemos eh, florecientes, en gloria, ¿verdad? Eso está bien, le damos gloria a Él cuando Él nos bendice, ¿verdad? Pero muchas veces Él no va a decir eso. Sea agradecido, ten gratitud, pero quizá usted dice, lo que estoy experimentando no es para que yo dé gratitud, no es para que yo dé alabanza, eso es lo que usted y yo pensamos, pero Él nos está demandando eso, para que Él se glorifique, ¿verdad? Para que Él se glorifique, amado hermano, ¿sí? Entonces, debemos tener paz, amado hermano, ¿sí? Paz en nuestro Dios, confianza en nuestro Dios, darle alabanza, amado hermano, dar gracias, ¿sí? Dar gracias, ¿sí? Aquel pueblo, cuando Dios los sacó, so, yo me imagino, la Biblia no hace mención acerca de eso, pero cuando Dios a través de Moisés le abrió el mar rojo y ellos pasaron, Dios le dio una gran victoria, amado hermano, y ellos tuvieron finalmente esa paz. Dios nos manda a tener paz en cualquier momento. Quizá usted dice, pero no he pasado mi río, no he pasado al otro lugar, pero tenga paz porque usted va a pasar. Va a llegar el momento en que se va a encontrar a su Moisés, que le va a abrir el río que usted está esperando que se le abra para que usted pase y para que sus enemigos ya no lo persigan más, ¿verdad? Como en el caso de aquel pueblo que lo venían persiguiendo. Pero Dios prometió darle la victoria. Sus enemigos cayeron ahogados allí y no pudieron pasar, ¿verdad? Y ya no lo persiguieron más. Dios va a hacer ese tipo de victorias, amado hermano. Tengamos paz en Dios. Paz en Dios es lo que Él nos demanda. Filipenses 4, capítulo 4, verso del 6 al 7, amado hermano. Sí, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sí, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces nos dice Filipenses que no estemos afanosos por nada, preocupados, angustiados por nada, sino que nuestras peticiones, lo que nos quiere angustiar, preocupar, afanar, sean conocidas delante de nuestro Dios, ¿verdad? En oración y ruego y con acción de gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. Presentarle todo lo que nos quiere afanar, quizás entristecer, preocupar a Dios. ¿Cómo se lo presentamos? En oración y ruego y dando gracias, amado hermano. Dando gracias de antemano. Yo he hecho eso. Muchas veces le he dicho, Señor, te doy gracias de antemano porque yo sé que usted va a obrar. Si yo sé so, que esto no es lo que tú has dicho, ¿verdad? Y le doy gracias de antemano. Sí, y Dios obra, amado hermano. Si Dios escucha esas oraciones y esos ruegos que dice aquí en Filipenses, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, ser agradecidos, tener gratitud, entrar por sus atrios, dice la palabra, con alabanza, con acción de gracia, y que entremos a ese lugar santo. ¿Cuál es ese lugar santo en el cual hoy en día nosotros podemos entrar? Tenemos esa entrada. Antes entraban, eran los sacerdotes. Usted se imagina eso, amado hermano. Hoy nosotros, usted y yo, porque fuimos comprados por sangre, porque estamos justificados por nuestra fe y porque fuimos limpiados y lavados por su sangre, ahora podemos entrar a ese lugar, al trono, ¿verdad? Y hablar con Él, platicar con Él y como dice allí sus Filipenses, pues colocar todas nuestras oraciones. Y recuerde eso, esa fórmula. Coloque allí todas sus peticiones, oraciones, sí, pero dele gracias a Dios de antemano. Dígale gracias, Padre, porque yo sé que usted va a obrar. Tenga gratitud y sea agradecido y Dios va a obrar, sí, en el nombre de Jesús, porque es su voluntad.
Muchas veces no la vamos a entender, pero seamos agradecidos. Cosas que no vamos a entender. Job, yo sé que él no terminó de entender eso, ¿verdad? Le llegó eso de repente, era un hombre recto y no la entendió, pero él fue agradecido. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aunque no entendamos lo que veamos en el presente, seamos agradecidos porque Dios va a obrar a nuestro favor. Y eso lo vemos en Hebreo 12:28. ¿Sí? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sí, ¿qué es lo importante? Dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál? El reino. El reino de Dios, amado hermano, sí. Eh, y vemos que todo lo que vivió Jesús en su ministerio no fue fácil, amado hermano, no. Pero para que al final Dios se glorificara, ¿verdad? Y pudiéramos nosotros estar aquí. Si Jesús no hubiese pasado por todo eso, no estuviésemos yo aquí, no se hubiese glorificado Dios, aunque el enemigo pensó que había matado a Jesús, pero Jesús murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Pero Jesús, yo le pregunto, pasó por muchas cosas difíciles, vituperio, so, tanta cosa, todo lo que le hicieron los fariseos, no creyeron en él, muchas cosas eh, que eran necesarias que él la viviera o que Dios permitió que él la viviera para que al final viéramos la gloria de Dios, amado hermano. ¿Sí? El enemigo pensó que lo había vencido en la cruz. No, todo lo contrario. Esa fue la mayor expresión de derrota de Jesús para con el enemigo, ¿verdad? Hoy vencemos nosotros por causa de eso. Hoy nuestro enemigo está sobre nuestros pies por causa de que Jesús venció en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, finalmente, amado hermano, abra sus brazos y dele gracias a Dios. Tenga gratitud para con Él. Abramos nuestros brazos en señal o simbólicamente como diciéndole, Padre, yo tengo gratitud para contigo. Yo te doy alabanza, yo estoy agradecido, ¿sí? Yo te doy gracias, porque sé que tú estás conmigo y porque sé que tú vas a obrar. Y esa actitud Dios la va a ver y Dios va a obrar a su favor, amado hermano. Alabanza es gratitud. Vemos Salmo 107:22, amado hermano. Salmos 107, verso 22. Dice, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sí, en otra versión dice, ofrezcan sacrificio de gratitud. Como le decía, alabanza tiene que ver con gratitud. Alabanza hace similitud a gratitud. Por eso el verso dice, ofrezcan sacrificios de alabanza o de gratitud y publiquen sus obras con júbilo. Y eso es lo que hacemos, amado hermano. Si hablamos de Él con júbilo, con gozo, Él nos dice, ofrezcan sacrificio de alabanza o sacrificio de gratitud. Y eso es lo que nosotros hacemos, amado hermano. Sí, damos gracias a Dios porque Él es bueno. Damos gracias porque Él es maravilloso. Y eso es lo que yo le insto que usted y que hagamos, amado hermano. Ofrezcamos a Él sacrificio de alabanza, ¿sí? De gratitud en todo tiempo, ¿sí? No importa lo que usted esté viendo en lo natural en el presente, pero Dios va a obrar a su favor. Así que muchas bendiciones. Bye bye. Dios les bendiga.